Amadísimos hermanos, bienvenidos a este espacio, a esta posibilidad bonita que nos regalamos de poder compartir nuestra comprensión de la experiencia de ser estudiantes comprometidos con las enseñanzas de un curso de milagros. Me llaman Mailen Berenguer. Este es mi canal y si aún no te has suscrito, entonces das like, suscríbete y comparte este material que con mucho amor ha sido preparado para ti. Jesús resucitó. ¿Y tú? Hoy es, de acuerdo al calendario gregoriano y al calendario cristiano, hoy es el domingo de resurrección. Y según este calendario, pues un día como hoy, Jesús resucitó. Mas la pregunta es, ¿y tú resucitaste? ¿Te has permitido en el transcurso de estos días libres encontrar un espacio para el silencio, para ese silencio profundo que es capaz de hablarnos de manera tan contundente, para ese silencio que siendo silencio nos envuelve, nos cobija, nos abraza y también incluso nos encara, porque cuando fue la última vez que te propusiste un tiempo de silencio, simplemente, sin buscar imágenes, sin imaginarte una escalera ascendiendo al cielo, no, simplemente atento allí a tu respiración o al latir de tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que te regalaste ese espacio? Este domingo es un domingo para honrar, para sentir gozo en el corazón. De este lado de Occidente se nos dice en el judeocristianismo, pero que no es distinto incluso al Islam, pero que tampoco es distinto incluso a otras fuentes de enseñanza, de otros dogmas, que afirman que el primer mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas. Y en verdad que cuando nos planteamos esta noticia o este hecho o lo que representa en memoria a lo que aprendimos en nuestros entornos familiares desde niños. Es domingo de resurrección. Jesús resucitó. A las afueras del sepulcro, María Magdalena fue la primera persona que pudo dar fe de que Jesús había resucitado. Entre sus discípulos, pues uno en particular dudaba de que efectivamente se tratara de Jesús. Y deseó, y Jesús le complació, que le tocase. Él se planta durante 50 días continuos en una convivencia bastante distinta a la que ya habían tenido en esta relación tercera dimensión y en la que fue dando pautas y fue compartiendo el nivel más metafísico y más profundo de su mensaje. No algo distinto de lo que ya había dicho, pero sí en una profundidad más honda, expresiones como, no vengo en nombre mío, sino de mi Padre. Y esta es una frase de Jesús que en lo particular a mí me mueve muchísimo, porque veo aquí la aplicación perfecta de la primera lección del libro de ejercicios de un curso de milagros, la cual afirma, nada de lo que veo significa nada. Desde esta ventana, nada significa nada. Esta mesa, estos libros, estos micrófonos, estos equipos, nada significa nada. También me recuerda la lección 97, soy espíritu. Y si Jesús nos decía, no me vean a mí, es decir, no vean mi cuerpo, no vean mi ego, no vean mi personaje, vean al Padre, mi Padre que también es tu Padre. Y en su frase que para mí también es una frase muy poderosa,
Busca el reino de Dios en tu interior. ¿Y cuál es la parte más interna que nosotros tenemos? Nuestra mente, que viene a ser el gran instrumento, el mecanismo de comunicación del espíritu. Entonces, Dios no está arriba, Dios no está afuera, Dios no es esa cascada maravillosa, Dios no es ese río maravilloso, esa playa, ese patio, esa planta. Dios no reside allí, Dios reside en el interior de tu mente. Pero creer que en esas partes físicas densas está Dios es quedarnos solo con el 5% de lo realmente verdadero. Porque sí, el mundo físico vino a surgir de la necesidad de un pensamiento de quererse afianzar tanto que de onda pasó a ser partícula. Mas no obstante, también dependiendo de cómo estamos y de cómo está la frecuencia y la vibra, puede ser onda como puede ser partícula. Jesús resucitó y tú te has planteado un nuevo propósito. Te has planteado qué hacer a partir de hoy con lo que representa el discernimiento del símbolo de la resurrección, no de la crucifixión, sino de la resurrección. Te has planteado además algo que puede ser muy poderoso porque puede representar para ti la posibilidad de ese camino hacia la paz. Y es estar dispuesto a que venga a ti una nueva percepción. Y cuando nos abrimos a esa nueva percepción, ya no la percepción egoica, sino la percepción del espíritu, esa percepción inocente de la que se nos habla en el capítulo 3 del libro de texto, si estoy dispuesto a incluso, valiéndonos del simbolismo y el ritual cristiano durante estos 50 días, afianzar mis mecanismos internos de comunicación con Cristo Jesús. Él deseó que morara en nosotros la misma mente que moraba en Él. Lo dijo, que mora en todos la mente que me creó. Él había entendido y se había identificado tanto con el Cristo que pudo materializarse como la manifestación del Espíritu Santo, y lo vemos en la rectitud de su pensamiento, en esa claridad. Es decir, Jesús resucitó, pero yo resucité. ¿Y qué significa resucitar? Si mi gran ejemplo y mi gran motivación o la gran posibilidad que tengo de la certeza de que sí es real la resurrección, ya no como un ídolo, pero sí como, como esa fuente de inspiración, incluso como ese flujo sanguíneo, llevándolo a la imagen física, que fluye completamente, donde el recuerdo de la obra de Jesús, de cada palabra, de lo que representa este programa de entrenamiento mental, nos conduce. ¿Has hecho tu lista de perdón? ¿Realmente estás dispuesto al perdón genuino y verdadero y ascender esa escalera? Saber que si te quedas en que yo te perdono, es el perdón del ego, pero que cuando te dispones a solo ver peticiones de amor, recuerdas tu propia petición de amor y que ese hermano, esa hermana que aparentemente te dijo, te hizo, te quitó, te puso, te traicionó, te abochornó, te abandonó, realmente tú lo pediste y que tú eres responsable de eso que estás pensando, porque lo que estás pensando
muestra tu foco y tu foco está mostrando lo que estás viviendo. Así se comporta todo esto. Y quiero que compartamos el sueño de perdón. Es su capítulo 9 del capítulo 29. En lo posible trataremos que este vídeo no sea tan largo, pero no quiero perder la oportunidad como regalo de domingo de resurrección de mi deseo de felices Pascuas. Que esta Pascua en tu mente represente la comprensión de esta palabra. Nos dice Jesús, el que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a hacerlo. Jesús no vino a fundar una religión nueva. Él solo entregó un mandamiento que se sumó a los ya existentes, no abolió ningún mandamiento precedente. Es que si amas a Dios por encima de todas las cosas, todo lo demás es una consecuencia. La honra, el respeto a los seres, a los padres, el amor a ti. Porque si amo a Dios, me amo a mí. No puedo amarme a mí y tener a Dios de cuarto, de quinto, de sexto, de séptimo, de octavo, de noveno. Hay una canción muy hermosa de Martín Valverde, un cantante mexicano de música católica. Conocí la canción el año pasado, de esta canción y de este cantante el año pasado. Y tiene una canción preciosa que dice, nadie te ama como Dios. Y, y luego me encargué de buscar en YouTube, en varias de sus presentaciones, las versiones de conciertos, versiones de estudios de grabación y sobre todo en las versiones de conciertos en Argentina, en Guatemala, en el mismo México. El hombre iba haciendo una serie de discernimiento. Solo la canción se podía llevar hasta 15 minutos, porque invitaba primero al silencio y después del silencio comenzar a cantar la canción. Y en medio de las letras dice, la cruz es mi mayor muestra de que te amo, pero no veas la culpa, porque con la culpa no haces nada, absolutamente nada, no avanzas, te quedas. Y esto me lleva al recuerdo de algo importante. Finalmente, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, solo por hablar de los más comunes, comúnmente conocidos, trascendieron el dogma cristiano y por eso pudieron entregar el mensaje que entregaron. Padre Pío, incluso las cualidades y los dones del Padre Pío permitieron ser un instrumento de curación de cuerpos y de sanación de mentes. Qué maravilloso. Y aún así Jesús nos dice, el que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a hacerlo. Y dispuesto tiene que estar para poderse postrar en adoración ante lo que no tiene vida y buscar poder en lo que es impotente. ¿Sabes que cada rencor es un ídolo al que nosotros veneramos? El rencor al político, el rencor a los que ocupan cargos públicos importantes. Ese rencor termina comportándose en nuestro interior como precisamente un ídolo. Lo venero, lo protejo, lo justifico. Cuánta arrogancia, porque incluso podemos dudar y asumimos que quienes están en esas posiciones son absolutamente falsos. Pero, hey, recuerda, el mundo en el que vives es el mundo de tu fabricación mental. Al final,
Todos estos hermanos no son sino testigos de nuestros propios contenidos mentales y es allí donde tenemos que estar atentos. Continúa el curso con una pregunta crucial. Nos dice, ¿qué le sucedió al Santo Hijo de Dios para que su deseo fuese dejarse caer más bajo que las piedras del suelo y esperar que los ídolos lo eleven? Escucha, pues, tu historia en el sueño que tejiste y pregúntate si no es verdad que no crees que es un sueño. El sueño que tejiste, primero es el sueño de separación. Creer, querer creer que la separación sí sucedió, que unos tienen y otros no, que unos pueden y otros no. Hay un chico en TikTok, bueno, lo conozco desde TikTok, se llama Lucho, es un humorista. Su cuerpo cursa con una discapacidad relativa, sus manitos están todas encogidas, sus articulaciones de las manos, su caminar, pero en algún punto Lucho consiguió en el humor un mecanismo para la resiliencia de él. Y en algún momento se le ocurrió comenzar a hacer chistes de cómo él transita su experiencia, por ejemplo, para comer, para seducir a una chica, y comenzó incluso a, a, a reunir personas también con discapacidades físicas, neurológicas, de todo tipo, y es muy hermoso todo el trabajo bello que hace el chico, desmitificando y sacando de toda idea de limitación cualquier discapacidad a través del humor. Y esto me recuerda lo que en el capítulo 27 precisamente se nos dice, que una diminuta y alocada idea se adentró en la eternidad y el Hijo de Dios olvidó reírse. Y la experiencia de Lucho, yo lo conocí por TikTok, probablemente también esté aquí en la plataforma de YouTube, no sé. Cada vez que me lo encuentro, y si no, simplemente lo busco. Porque cada persona, su dinámica consiste en que espontáneamente las personas toman el micrófono o le colocan el micrófono porque hay unas cuyas discapacidades no le permiten tomar el micrófono y cuentan cuál es la compadecencia, o sea, de cuál es el diagnóstico, cómo lo viven. La mayoría pues le agradecen porque se ven reflejados y se ven de alguna manera expresados a través de la resiliencia y la valentía de Lucho y le han permitido a ellos también hacer humor con sus discapacidades físicas. Y les puedo garantizar que siendo el humor el mecanismo, el hilo conector o la manera como el propósito se expresa en ellos, el amor que se aprecia en esos teatros, en esos auditorios, miren, no tiene parangón. De verdad, les invito a que lo busquen. El chamo de verdad es, pues, para quitarse el sombrero. Y le da unos tremendos pollo a la mente cotufera egoica, con cada reflexión en medio de la risa, con cada persona, wow. Y con la libertad incluso de hacer preguntas de cómo haces con tus necesidades fisiológicas, hasta cómo haces cuando te gusta una chica, en el caso de los varones, o te gusta un chico, en el caso de las hembras. Y hay personas de todas las edades. Ese chamo resucitó y con su humor y su capacidad de resiliencia inspira a que todas esas personas que le siguen, que lo van a ver, también resuciten.
Continuamos. Párrafo 2. En la mente que Dios creó perfecta como Él mismo, se adentró un sueño de juicios. Y en ese sueño el cielo se trocó en infierno y Dios se convirtió en el enemigo de su Hijo. ¿Cómo puede despertar, por lo tanto, tiene que dejar, perdón, ¿cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? Es un sueño de juicios. Para despertar, por lo tanto, tiene que dejar de juzgar, pues el sueño parecerá prolongarse mientras él forme parte de él. No juzgues, pues el que juzga tiene necesidad de ídolos para evitar que sus juicios recaigan sobre él mismo. Porque no doy el paso a una resurrección mental, a una disposición a nuevos propósitos, porque mi lista de resentimientos me mantienen en el juicio. Y cada resentimiento es un ídolo que venero, que protejo, que justifico. Y mientras esté allí, pues no hay avance, no hay progreso. Y decía de la utilidad de estos 50 días que se dan inicio, que lo podemos hacer el resto del año, obviamente, pero te invito a que en esta dinámica de discernir, de reflexionar y de entender de qué va la verdadera resurrección. Este segundo advenimiento que eres tú con una mente despierta, una mente que decidió recordar quién es realmente, puedas dar el paso, definitivamente. No juzgues, pues si lo haces, pasas a formar parte de sueños malvados en los que los ídolos se convierten en tu verdadera, entre comillas, identidad, así como en la salvación del juicio que lleno de terror y culpabilidad emitiste acerca de ti mismo. Claro, mientras yo sostengo y protejo y desarrollo una idolatría a un resentimiento, mi identidad se está yendo hacia todo ese veneno que representa ese resentimiento. Estoy juzgando a la otra persona, a ese otro hermano, pero me estoy condenando. Entonces, ¿qué significa resucitar? ¿Vencer a la muerte del cuerpo, o vencer a esa versión egoica, a esa identidad falsa, que no se trata de una lucha atroz, a menos que tú decidas que sea atroz? Nos dice el tercer párrafo: todas las figuras del sueño son ídolos, concebidos para que te salven del sueño. No obstante, forman parte de aquello para salvarte de lo cual fueron concebidos. De esta manera, el ídolo mantiene el sueño vivo y temible, pues, ¿quién podría desear un ídolo a no ser que estuviese aterrorizado y lleno de desesperanza? Claro, esto remite a una lógica fundamental para comprender un curso de milagros. ¿Y cuál es esa lógica? El mundo en el que vivo es la expresión de mis pensamientos. Aquello que atrapa mi atención, que me genera una emoción, es, por mucho que yo parezca no estar de acuerdo, eso me está mostrando, está testiguando los contenidos de mi mente. Por eso es que los juicios son condenatorios, no para el hermano, sino para uno mismo. Cuando decimos, venga a mí una nueva percepción, es porque estamos decididos a mirar las cosas de otra manera. Y mirar las cosas de otra manera nos recuerda
que Dios está en nuestra mente y que la mente del Padre y la nuestra es una misma. Y que todo esto, por muy físico que parezca, es solo un pensamiento con varias capas, pero es el mismo pensamiento, pensamiento de separación. Este pensamiento de separación está aquí, a ver, pero todo lo demás, galaxias, universos, interacciones, relaciones especiales, absolutamente todos no son sino matices de este mismo pensamiento de separación. Por eso es, permítaseme reconocer el problema para que el problema pueda ser resuelto. Hay un solo problema, la idea, la creencia de que la separación es real. Todo lo demás son matices de esa idea de separación. Cuando entonces veo que mis aparentes muchos problemas, el carro, la economía, las amistades, todo remite y parte de ser matices de una misma idea. Pero cuando nos vamos, como por ejemplo nos dice la lección 97, soy espíritu, eish, ya va, soy espíritu. Y por allá, por el capítulo 1 se nos dice, mi realidad es únicamente espíritu y mi espíritu está eternamente en estado de gracia. Pero algo mucho más contundente se nos dice más adelante, incluso una frase que en lo personal me ayudó a discernir a tiempo una dinámica personal en la que estaba incursa. Y es, el amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es porque no hay amor perfecto. Si hay miedo, no viene de Dios, viene del ego. No viene del espíritu, viene del ego. Porque lo que es contrario al amor es el miedo. El miedo es que te incrusta y te mantiene allí para afianzarse con ideas de culpa, pensamientos de culpa. Y para que incluso eso tenga más fuerza, entonces, bueno, el pecado sustituye la identidad. Soy pecador, la identidad espíritu. Pero Jesús nos los dice, no sientas vergüenza de reconocerte tal como Dios te creó. Si te lo tomas y lo asumes, realmente es eso lo que vas a vivir. Nos los dice en la lección 97, una lección preciosísima, una lección incluso para que independientemente de todas las lecciones, poderla hacer todos los días, volver a conectar con ella. Soy un solo ser unido a mi Creador. Entonces, Jesús resucitó en espíritu. Dada la limitación de los discípulos, debía manifestarse de forma física, de una forma física que ellos pudieran constatar y dar fe de que efectivamente había resucitado. Vamos a resucitar en espíritu. Recordemos la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, la conversación clásica. Es de mis partes del Nuevo Testamento predilecta, cuando Jesús le dice a Nicodemo, un rabí, es necesario nacer de agua y de espíritu. El agua nos permite purificar la mente. Una mente purificada, libre de resentimientos, una mente abierta, mansa, paciente, serena, confiada, llena de certeza, es la expresión del espíritu. De eso va. Más adelante nos dice, esto es lo que el ídolo representa. Venerarlo, por lo tanto, es venerar la desesperación, el terror y el sueño de donde éstos proceden. Todo juicio es una injusticia contra el Hijo de Dios, y es justo que el que le juzgue no escape la pena
que se impuso a sí mismo dentro del sueño que forjó. Dios sabe de justicia, no de castigos. Pero en el sueño de juicios, tú atacas y te condenas a ti mismo y deseas ser el esclavo de ídolos que se interponen entre tus juicios y la pena que estos conllevan. No puede haber salvación en el sueño tal como lo estás soñando. Por eso es que necesitamos una nueva percepción. ¿Y en qué consiste esa nueva percepción? Ya no percibirme personaje, ya no percibirme cuerpo, en un rol, en una función, percibirme espíritu. Volvamos a las frases de Jesús. No vengo en nombre mío, sino de mi Padre. No me vean a mí, vean a mi Padre. ¿Y qué significa que tú no me veas a mí como cuerpo y personaje, sino que veas a Dios, que veas al Padre? Significa que tú, para poderlo ver, al ver al Padre en mí o a través, expresándose a través de este cuerpo y este personaje, tú te sientas y te percibas también espíritu y te percibas ese instrumento de comunicación del Padre, donde tu cuerpo cumple el propósito del espíritu, ser un instrumento de comunicación, porque todavía en la densidad de este mundo lo necesitamos, porque todavía tenemos cuerpo. Entonces ya mi cuerpo no está al servicio del ego, del personaje, del rol, de la función. Pasa a ser un instrumento para cumplir el propósito del Espíritu Santo y ser esa comunicación. Entonces, cuando yo afirmo en el recuerdo de la palabra de Jesús, no vengo en nombre mío, sino de mi Padre, emulando a Jesús, lo estoy reforzando en mí, para que tú también te digas a ti mismo, no vengo en nombre mío, sino de mi Padre. No me vean a mí, vean a mi Padre. Hermoso, ¿verdad? Nos dice entonces en el párrafo 4: no puede haber salvación en el sueño tal como lo estás soñando, pues los ídolos no pueden sino ser parte de él para salvarte de lo que crees haber hecho y de lo que crees que hiciste para volverte un pecador y extinguir la luz interna. Fíjate cómo lo dice, extinguir la luz interna. ¿Y qué es la luz interna? La luz interna es todo el potencial que tienes de cognición para recordarte quién eres realmente. Pero cuando entonces tengo una lista de resentimientos y cada rencor de esto, cada resentimiento, lo idolatro, lo venero, lo cuido, lo protejo, lo justifico, evidentemente eso no apaga la luz que ya soy, pero me impide apreciar la luz que soy. Por eso es que hay que perdonarlo todo, todito, todo. Luego nos dice, criatura de Dios, esto es, por favor, cierren los ojos y simplemente escuchen. Criatura de Dios, la luz aún se encuentra en ti. No estás sino soñando y los ídolos son los juguetes con los que sueñas que juegas. ¿Quiénes sino los niños tienen necesidad de juguetes? Los niños juegan gobernar el mundo y le otorgan a sus juguetes el poder de moverse, hablar, pensar, sentir y comunicarse por ellos. Sin embargo, todo lo que los juguetes parecen hacer solo tienen lugar en las mentes de aquellos que juegan con ellos. No obstante, ansían olvidarse de que ellos mismos son los autores del sueño en el que los juguetes son reales y no quieren reconocer que los deseos de estos son en realidad los suyos propios.
Respira profundo. Sé que ya lo entendiste. Y te doy las gracias porque compartir este momento, grabar esto, hacerlo, me refuerza. Hoy particularmente, yo me regalé estos días de silencio. Me ausenté bastante de las redes, solo publicar temprano en un momento y ya luego volver al silencio. Responder solo estrictamente muy pocos mensajes, los estrictamente necesarios. Y me regalé la posibilidad de escuchar muchas canciones mientras estaba en la cocina, el desayuno, el almuerzo, la cosa. Me encontré con un mix, un playlist de una lista de canciones hermosísimas, entre otras estas de Martín Valverde, La Gloria de Dios, en voz de Ricardo Montaner, Alma Misionera, Pescador de Hombres, Aleluya, en varias de las versiones del grupo Este Avivamiento. Y una canción que a mí es que me hace llorar, es una canción que es una versionada al español, dice milagroso, poderoso, haces milagros, rompes fronteras, luz en la oscuridad. Es una canción preciosa. Y, y mientras hacía las cosas y escuchaba una y otra, se me salían las lágrimas, conmovida absolutamente. Y entró en mí este discernimiento respecto de la idolatría y pude ver que definitivamente tal vez no le amo a Dios en la absoluta totalidad, pero, pero voy haciendo la tarea de amar a Dios por encima de todas las cosas. Y eso me fue conmoviendo y me mantuvo muy sensible durante toda la mañana y parte de la tarde, en un movimiento no de tristeza, sino de un gozo especial. Y se me ocurrió, pues, sin mucha preparación, sin imágenes, compartir este discernimiento. Y por eso estamos grabando este video, que espero también pueda motivarte al discernimiento. Pero tal como dice esa canción preciosa en voz de Martín Valverde, nadie te ama como Dios. La pregunta es, ¿amo a Dios por encima de todas las cosas? ¿Por encima del amor a papá, a mamá, al hermano, los sobrinos, la pareja, los hijos? Porque amarle a Dios por encima de todas las cosas es amar a todos estos por encima de los personajes y los cuerpos que son, y los roles y funciones que cumplen. Amar a Dios por encima de todas las cosas es un requisito para esa apertura mental de poder hacer del amor un estado de conciencia donde terminas amándolo todo en totalidad, porque nada queda excluido. Pero cuando dice por encima de todas las cosas es, en lugar de ver vínculos, personajes, vínculos consanguíneos, personajes, cuerpos, solo ver a Dios en ellos por encima de sus cuerpos y por encima de sus personajes. Realmente eso es lo que viene a significar amar a Dios por encima de todas las cosas. Por eso es, Jesús resucitó. Tú también has resucitado. Párrafo 5. Puedes abrir los ojos. Las pesadillas son sueños pueriles.
En ellos los juguetes se han vuelto contra el niño que pensó haberles otorgado realidad más. ¿Tiene acaso un sueño el poder de atacar? ¿O podría un juguete volverse enorme y peligroso, feroz y salvaje? Esto es lo que el niño cree, pues tiene miedo de sus pensamientos y se les atribuye a los juguetes. Y la realidad de estos se convierte en la suya propia, porque los juguetes parecen salvarlo de sus propios pensamientos. Y esto es, cada vez que yo culpo a alguien por algo que me pasó a mí, estoy buscando, ah, entre comillas, una falsa satisfacción. Pero sabré siempre en el fondo, lo recordaré en algún momento, que endosé culpa donde no había necesidad de culpa, porque yo me sentía culpable y terminó siendo esto una proyección. Sin embargo, los juguetes mantienen sus pensamientos vivos y reales, pero él los ve fuera de sí mismo, desde donde pueden volverse contra él puesto que los traicionó. El niño cree que necesita los juguetes para poder escapar de sus pensamientos porque cree que sus pensamientos son reales y así convierte todo en un juguete para hacer que su mundo siga siendo algo externo a él y pretender que él no es más que una parte de este mundo. Pollo, así es, totalmente, totalmente. Mientras tengamos listas de resentimientos y tengamos resistencias al perdón, no somos sino estos niños usando nuestros resentimientos como juguetes y jugando el juego de ese pensamiento, de esa idea que tiene muchos matices, que es la idea de la separación. Y nos dice Jesús de una manera tan contundente, llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre. Y es aquí donde necesitamos retornar al propósito del Espíritu Santo en nosotros. Continúa y dice, no sigas aferrándote a los juguetes de la infancia, desechándolos, deséchalos, pues ya no tienes necesidad de ellos. El sueño de juicios no es más que un juego de niños en el que el niño se convierte en un padre poderoso, pero en una limitada sabiduría de un niño. Lo que le hiere es destruido, lo que le ayuda, bendecido, excepto que juzga con el criterio de un niño que no sabe distinguir entre lo que le hace daño y lo que le sanaría. Cosas adversas parecen acontecerle y tiene miedo del caos que ve en un mundo que cree gobernarlo por las leyes que él mismo promulgó. El mundo real, el mundo real, no obstante, no se ve afectado por el mundo que él cree real, ni sus leyes han cambiado porque él no las entienda. El mundo real es también un sueño. Pero aquí viene algo importantísimo y por eso su capítulo se llama El sueño de perdón. Dice, el mundo real es también un sueño, excepto que en él los personajes han cambiado y no se ven como ídolos traicioneros. El mundo real es un sueño en el que no se usa a nadie para que sea sustituto de otra cosa, ni tampoco se le interpone entre los pensamientos que la mente concibe y lo que ve. No se usa a nadie para lo que no es, pues las cosas infantiles hace mucho que se dejaron atrás. Y lo que una vez fue un sueño de juicios se ha convertido ahora en un sueño donde todo es dicha, porque ese es su propósito. El mundo real, recordémoslo lo que nos dice
el monográfico del libro de ejercicios, que responde a la pregunta, ¿qué es el mundo real? El mundo real es este mismo mundo físico, porque todavía estamos aquí, pero en tu mente, tu pensamiento es un pensamiento que direcciona solamente conciencia de amor, que en lugar de apreciar división, aprecias unidad. Y tal como nos lo dice ese primer mandamiento, amar a Dios por encima de todas las cosas, en lugar de ver cuerpos, personajes, egos, roles, funciones, solo ves a Dios. Es decir, es ver a Dios por encima de todo lo aparente. Es ver a Dios siempre en la esencia. Es eso lo que significa este, este mandamiento. Párrafo 8. Ya veo que llevamos un poco más de una hora, intentaré ir cerrando. No es necesario que los sueños de perdón sean de larga duración. No se concibieron para separar a la mente de sus pensamientos, ni intentan probar que el sueño lo está soñando otro. En ellos se puede oír una melodía que todos recuerdan, si bien una vez que es total, si bien no lo han oído desde antes de los orígenes del tiempo. El perdón, una vez que es total, hace que la intemporalidad esté tan cerca que entonces se puede oír el himno del cielo, no con los oídos, sino con la santidad que nunca se ausentó del altar que se encuentra eternamente en lo más profundo del Hijo de Dios. Y cuando éste vuelve a oír este himno, se da cuenta de que nunca había dejado de escucharlo. ¿Y dónde va a parar el tiempo una vez que se ha abandonado los sueños de juicios? Hermoso, ¿verdad? Sublime. Jesús resucitó. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a amar a Dios por encima de todas las cosas? Párrafo 9. Siempre que tienes miedo de la clase que sea y tienes miedo si no estás experimentando una profunda felicidad, certeza de que dispones de ayuda o una serena confianza de que el cielo te acompaña, ten por seguro que has forjado un ídolo que crees que te va a traicionar. Sí, es de estas frases así que nos confronta, nos encara. Nos encara. Estudiantes de un curso de milagros, tantos años estudiando un curso de milagros, y todavía el estado de cuenta puede hacer fricción interna. ¿Tú crees que en el cumplimiento del propósito del Espíritu, Jesús, a cargo de todas las cosas, mientras nosotros nos ocupamos, sí, solo sí, de bendecirlo todo, no se va a resolver? Mira, los milagros se ven en la luz, no pueden ser vistos sino en la luz. Y pueda que en lo físico nada cambie, pero cuando cambia la mente, conduce a que lo físico también cambie. Pues bajo tus esperanzas de que el ídolo te salve, yace la culpabilidad y el dolor de la autotraición y de la incertidumbre tan profundos y amargos que el sueño no puede ocultar completamente tu sensación de fracaso. Entonces nos dice, el resultado de tu autotraición tiene que ser el miedo, pues el miedo es un juicio y conduce inevitablemente a la frenética búsqueda de ídolos y de muerte. ¿Te recuerdas que el segundo obstáculo a la paz es el valor que le damos al cuerpo por razón de lo que él ofrece?
y que el tercer obstáculo a la paz es precisamente el miedo a la muerte, más el cuarto obstáculo a la paz es el temor a Dios. Es creer que la voluntad de Dios siempre es contraria a nuestra propia voluntad. Y se comporta de esa manera mientras nuestras mentes lo aprecia de esa forma, porque nuestras mentes, en lugar de estar alineadas al espíritu, están alineadas a la idea de la separación. Y aquí cierra el párrafo 10. Los sueños de perdón te recuerdan que estás a salvo y que no te has atacado a ti mismo. De esta manera, tus errores infantiles desaparecen y los sueños se convierten en la señal de que has comenzado de nuevo y no de que has tratado una vez más de venerar ídolos y de perpetuar el ataque. Los sueños de perdón son benévolos con todo aquel que forma parte de ellos y así liberan completamente al soñador de los sueños de miedo. Él deja entonces de tener miedo de sus propios juicios, pues no ha juzgado a nadie ni ha intentado liberarse mediante juicios de los que los propios juicios imponen. Y ahora recuerda continuamente lo que había olvidado cuando los juicios parecían ser la manera de salvarle de la sensación de aquellos mismos que ellos mismos imponen. Cierra tus ojos y vuelve a hacer 3 respiraciones con la firme convicción de que inhalas aliento divino y exhalas la presencia de Dios. Ahora vas a visualizar que cada inhalación, no solo por tu nariz, sino por toda la piel, es luz que se va a concentrar en tu corazón. Y al exhalar, emites luz. Es un movimiento permanente, constante. Y lo que antes era un cuerpo humano se transforma en un flujo de luz sin forma, en un flujo de luz capaz de extenderse, expandirse. Porque has recordado que tu verdad es espíritu. Esa es tu única realidad. Y eres un flujo de luz indetenible. Y ese flujo de luz indetenible simplemente es eterno, es infinito.
Y se sostiene porque sigues respirando con la convicción de que inhalas aliento divino que es luz y exhalas la presencia de Dios que es luz. A continuación haces 3 respiraciones profundas y vas tomando conciencia del cuerpo, sin perder de vista el flujo de luz que eres capaz de inhalar y exhalar. Haces otra respiración profunda y abres tus ojos. Jesús resucitó y tú también.